Se nota cuando uno cuenta y transmite lo que hace con pasión. Y sobre todo esto me parece que la gran satisfacción es lo que decían los dos, de qué aporte puedo dar, qué solución le puedo dar a alguien que está padeciendo y que padece un dolor. Y en lo que vos decís, Juan, de dar ese granito de arena y decir, valió la pena. Es un trabajo lindísimo. Claro. Es un trabajo espectacular. Ese estímulo de poder tratar de llevar, aunque sea un mínimo alivio. Claro. Se les nota a los dos que son unos apasionados de todo lo que hacen. Bienvenidos a un nuevo videopodcast de Experiencias Austral. Hoy vamos a hablar de investigación, de ciencia, y me acompañan la doctora Florencia Coronel. Ella es investigadora independiente del CONICET y directora del Laboratorio de Dolor en Cáncer del Instituto de Investigaciones en Medicina Translacional. Y el doctor Juan Bautista Echeverry, vicerrector de investigación de la Universidad Austral. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Gracias, Lorena. Bueno, voy a comenzar con una pregunta para los dos y que está relacionada con que dentro de la Universidad Austral impulsa la investigación como parte de su vida académica, y me gustaría que nos cuenten por qué es importante que una universidad invierta y priorice la investigación. Bueno, no sé, Flor, si querés que arranque yo. Sí, obvio, por supuesto. Bueno, muy bien. No, entonces, a ver, a mí me parece que desde los orígenes de la universidad, hace ya más de 1000 años, siempre se tuvo bastante claro que las dos misiones más importantes de la universidad están vinculadas con la transmisión de conocimiento y con la generación del conocimiento. Y me parece que estuvieron claras esas ideas porque, de alguna manera, es impensable la transmisión del conocimiento de calidad o de excelencia sin la generación del conocimiento. Pensemos que una cosa es dictar clases repitiendo el contenido o el conocimiento generado por otros, y otra cosa es dictar clases enseñándoles a los alumnos a cuestionarse ese conocimiento, a buscar conocimiento que trascienda ese conocimiento que se está presentando, etc. Entonces creo que es propio de lo universitario, además de transmitirlo, generarlo al conocimiento, y que si se genera conocimiento tampoco tendría mucho sentido generarlo para ocultarlo, para no socializarlo, para no compartirlo, Guardártelo, ¿no? Para guardárselo. Es más, no hay ningún investigador que no quiera que el conocimiento que ha generado, lo que haya descubierto, lo que haya advertido, no quiera compartirlo, socializarlo y conocer la opinión de otros sobre ese conocimiento. Con lo cual me parece que una cosa está naturalmente relacionada con la otra, que no puede haber buena transmisión de conocimiento sin profesores que tengan esa experiencia y relación con el conocimiento, que es esa capacidad de generarlo. Y creo que a la vez no tiene sentido generar conocimiento si no es para de alguna manera transmitirlo. Bien, bueno, podría sumar a eso que dentro de la misión de la Universidad Austral, uno de sus objetivos es servir a la sociedad precisamente a través de la generación y la transmisión de conocimientos. Y si uno quisiera encontrarle como beneficios prácticos, ¿no?, a esta generación de conocimiento, podríamos pensar, por un lado, en que la investigación mejora la calidad de la enseñanza. Por un poco lo que decía Juan, un profesor que investiga, que se mantiene actualizado, tiene mayor capacidad para transmitir esos conocimientos de calidad a sus alumnos. Por otro lado, en la formación del estudiante, porque un estudiante que se forma en un entorno de investigación aprende a hacerse preguntas, a pensar en forma crítica, adquiere habilidades para resolver problemas en la vida diaria, y todo eso es súper enriquecedor para los estudiantes de todas las disciplinas. Y finalmente es el modo en el cual la universidad puede impactar en forma concreta en el bienestar de la sociedad, porque a través de ese conocimiento que se genera se puede devolver a la sociedad en una forma concreta de mejora. En mi caso sería, por ejemplo, mejorar la calidad de vida de pacientes con cáncer. En algo tangible, ¿no? Exacto. Que a veces hablamos de investigación, de ciencia, y decimos, bueno, ¿cómo se concreta eso, cómo se materializa, ¿no? Uh-huh. Y esto me da pie a esta pequeña intro que está relacionada con, en la última elección presidencial surgió el debate de la ciencia, de la investigación, del financiamiento. Digamos, para el común de la gente, ¿cómo la ciencia le cambia la vida a las personas? ¿Cómo se hace? Y hoy la vida, como es en sociedad, es así gracias a la ciencia y a la tecnología, ¿sí? Porque si no, nada de lo que conocemos
desde la innovación en salud, las comunicaciones, los transportes, la educación. O sea, la ciencia impacta en todos los aspectos que querramos pensar. Y en el área particular de salud es lo que vemos en el día a día, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos métodos diagnósticos, nuevas estrategias de prevención de enfermedades, tratamientos. Todo eso deriva de investigación científica que luego de recorrer un camino que es largo sin dudas, se traduce en una mejora, en un tratamiento específico para una patología en un paciente. Es cuando la persona ya lo ve como materializado y ve el resultado final, ¿no es cierto? Sí, Bien. yo me animo a agregar que la investigación tiene sentido incluso cuando uno todavía no sabe qué aplicación práctica le va a encontrar a esa investigación, ¿no? Incluso toda lo que es investigación básica es una investigación que no se sabe todavía qué resultados concretos y tangibles puede ofrecer. Pero el conocimiento, saber más, siempre es algo bueno, algo deseable, digamos, algo querido. Y ese conocimiento, muchas veces básico, termina después, de una forma inesperada, ofreciendo respuestas a problemas en el futuro que en ese momento todavía no se habían planteado. O sea que toda la investigación, sea la investigación básica o la investigación aplicada, es algo que aporta a la sociedad como mayor conocimiento sobre la realidad o como después aplicaciones concretas para resolver problemas concretos sociales, de salud, etc. ¿Qué sería investigación básica e investigación aplicada? Bien, bueno, la investigación básica, acá nosotros tenemos un instituto de doble dependencia que hace también investigación básica. La investigación básica es investigación que no está relacionada con el desarrollo de una solución concreta para un problema, sino que con comprensión de la realidad, digamos, ¿no? Comprensión cómo funciona, no sé, en el caso de la biología, una enzima, supongamos, o en el caso de ciencias sociales, cómo funciona una institución social, etcétera. Y después, ese conocimiento, esa comprensión, etcétera, obviamente, más allá de que es bueno en sí mismo, porque es valioso conocer más sobre la realidad, termina influyendo, a alguien se le ocurre cómo ese conocimiento básico puede impactar en una solución médica, en una mejora institucional, etcétera, etcétera. Pero es un paso posterior que a veces puede aparecer o a veces no, digamos. Sí, normalmente aparece, pero es impredecible cuándo se va a dar, digamos. Bien. Por eso los dos son relevantes. Perfecto. Y con respecto al vicerrectorado de investigación, ¿cómo se promueve la investigación dentro del vicerrectorado? Y antes hablamos de financiamiento, ¿cómo se financian las investigaciones? Digamos, ¿de dónde sale el dinero para las investigaciones? Bueno, buenísimo. Gracias por la pregunta. Yo soy vicerrector desde hace 2 años. Soy profesor de Filosofía del Derecho, soy investigador del CONICET. Y desde hace 2 años que asumí, pusimos el eje en el vicerrectorado de investigación en 3 cosas. Por un lado, en el talento joven. Es decir, el eje está puesto en la formación del talento joven. Este es uno de los ejes estratégicos de mi mandato, que dura 3 años, digamos. Entonces, por un lado, lo que buscamos desde el vicerrectorado es impulsar ese talento joven, darle un contexto institucional, darle espacio, etcétera, para que pueda desarrollarse, haciendo talleres, haciendo campamentos o retiros de escritura de las tesis doctorales, dándole un espacio particular en la biblioteca especializado, etc. Por otro lado, un segundo eje que nos planteamos es cómo hacer que nuestros profesores que ya están formados sean todo lo productivo que pueden ser con esa capacidad que ya tienen, digamos, ¿no? Entonces, en este segundo eje estamos trabajando primero en saber qué dedicación y cuánta productividad lo van logrando cada uno de nuestros investigadores a lo largo de los años y qué influye en su mayor productividad o en su menor productividad para ayudarlos a que puedan dar todo su potencial. Y el tercer eje tiene que ver con coordinar la investigación que se produce en toda la universidad, que ha crecido mucho en los últimos años, para que sea lo más interdisciplinaria y lo más dirigida a ofrecer soluciones concretas con impacto social, digamos, ¿no? Sobre todo a los problemas de la Argentina. Así que, bueno, ¿cuáles son las estrategias que usamos para que estos 3 ejes se cumplen? Tienen que ver con cómo financiamos la investigación. Básicamente, tradicionalmente, la universidad financiaba la investigación a través de proyectos de concurso interno de investigación, donde se presentaban los investigadores, ganaban una competencia de concursos y con eso financiaban parte de su investigación, más allá del sueldo que pagaba la universidad.
A esto le hemos sumado algunas otras iniciativas. Esos concursos internos siguen estando. Siguen estando, obviamente. Les hemos dado una dirección nueva, porque hemos definido a fin del año pasado 5 líneas prioritarias de investigación para toda la universidad, y vamos a hacer entonces que esos proyectos ahora estén, o ese financiamiento, que lo vamos a hacer incrementar casi en el doble, principalmente dirigido a estas líneas prioritarias de investigación. Y a su vez también, además de dar financiamiento para proyectos de investigación, hacemos unas pequeñas recompensas por logros obtenidos, como por ejemplo papers publicados, o por ejemplo, en el caso del talento joven, lograr la formación doctoral, etcétera, etcétera. Estos serían un poco los incentivos económicos, más allá que el esfuerzo principal que hace la universidad es contratar a los investigadores, darles un contexto y darles las herramientas para que puedan llevar adelante la investigación. Y ahora me gustaría hablar con vos, Florencia, y preguntarte, primero que nos expliques cómo es lo del Instituto de Medicina Translacional, que es una doble dependencia y que funciona dentro de la Universidad Austral. Exacto, es un instituto de doble dependencia, depende tanto de CONICET como de la Universidad Austral, y es un modelo que generó CONICET hace algunos años, asociándose con universidades, tanto estatales como privadas, para generar estos centros inmersos en la universidad y dando lugar de trabajo a investigadores y becarios de CONICET en esos centros. Bien, queremos conocer cómo empezaste tu camino en investigación y cómo es el día a día de un investigador. Antes hablamos, antes de comenzar con el video podcast, de cómo se trabaja en investigación, cómo es un día a día con investigaciones de pronto tan largas en donde falta mucho tiempo para ver algunos resultados. Contanos. Bien, bueno, ¿cómo empecé en investigación? Creo que con mucha curiosidad. En mi caso particular me llamaba mucho la atención cómo funcionaba el cuerpo humano, o sea, era algo que me generaba fascinación, pero desde muy chica, pensar que hay miles y miles de células en el organismo, cada una con una función diferente y que a su vez trabajan todas juntas para lograr algo tan complejo como un tejido, un órgano o un ser vivo, es impresionante, y eso te llama muchísimo la atención para querer entender cómo funciona y qué pasa cuando funciona mal, ¿no? Que sería en el caso de las enfermedades. Así que el inicio fue ese, que me llamaba mucho la atención ese tipo de cosas. Y después, ¿qué pasa en el día a día? Bueno, tareas desde leer muchísimo, porque uno siempre desarrolla sus proyectos de investigación sobre el conocimiento que generaron otros previamente, así que hay que estar actualizado. Reforzamos acá lo que decía Juan, ¿no? De la importancia de la generación del conocimiento. Exacto. Uno siempre se va parando en conocimientos que generaron otros. Después hacerse preguntas, porque ese conocimiento, está bien, hay cosas que están establecidas, pero que dan lugar a nuevas preguntas o dan lugar a cuestionamientos de lo que ocurrió, de lo que ya se había establecido previamente. Buscar cómo contrastar esas hipótesis, experimentos, porque uno realiza actividades de experimentación en el laboratorio o entrevistas o cuestionarios a pacientes para recopilar información. Todo eso sería la recolección de datos. Luego hay una etapa de análisis de datos, análisis estadístico, generación de gráficos, resultados y demás. Y después es llegar a las conclusiones. Bueno, estos resultados, ¿qué me quieren decir? Y cómo se puede traducir esto en nuevos proyectos, porque en definitiva cuando uno llega a una conclusión no es un punto final, sino un punto de partida. A partir de ahí surgen nuevos interrogantes y nuevos proyectos de investigación. Con esto que nos estás contando, me imagino que aunque es un trabajo en equipo, ¿se trabaja un poco en solitario? Y tiene esa combinación, o sea, para que realmente sea un trabajo rico, tiene que ser un trabajo en equipo. De hecho, nosotros en el laboratorio lo integramos biólogos, bioquímicos, enfermeros, médicos, o sea, diferentes disciplinas, bioingenieros. Entonces esas disciplinas son las que en conjugación hacen que un trabajo sea realmente rico, pero sí tiene tal cual mucho tiempo personal de eso, de lectura, de pensar, de contrastar ideas. Y después eso se combina en una puesta en común con el resto. Sí, siempre los resultados se discuten en grupo, en equipo. Cuando uno con un investigador publica sus resultados, los expone también a toda la comunidad científica, tiene evaluación en ese momento. Cuando se defiende una tesis doctoral, lo mismo. Entonces siempre es en contraste con otros. Y hablando de investigaciones, ¿te tocó, digamos, llevar adelante investigaciones con pocos recursos?
Siempre. Trabas. Muchas veces. Una vez. Claro. Sí, realmente, lamentablemente, es una situación que se mantiene en nuestro país. A veces mejoran un poco los recursos y a veces bajan. Y realmente se nota, porque para que la ciencia sea buena, sea una ciencia de calidad y pueda impactar luego en la sociedad, se requieren recursos. Bien decía Usai, que es nuestro primer premio Nobel de Medicina y Fisiología, y el primero en ciencia tanto en Argentina como en Latinoamérica, que la ciencia no es cara, lo que es cara es la ignorancia. Y bueno, creo que eso lo dice todo. Para crecer, para saltar las fronteras, para generar impacto, se necesita inversión en ciencia. Y esta pregunta me da pie a algo también que me interesa que nos cuentes, si se la hago a los dos. ¿Puede un investigador vivir de la investigación en nuestro país? Está duro actualmente. A nivel salarial, calculo que preguntas, sí. Los salarios han quedado bastante estancados en el último tiempo, así que se hace cuesta arriba, lo cual, por un lado, selecciona en el sentido de que realmente los que seguimos dedicándonos a la ciencia estamos muy comprometidos con esto, pero por otro lado sería muy bueno poder mejorar las condiciones de becarios e investigadores para que puedan tener una mejor calidad de vida en sí mismos y haya posibilidad de atraer a mayor talento, porque si no sucede muchas veces que el talento se va hacia otros entes o organismos donde tienen un mejor financiamiento. Y ahora sí, hablando de investigación, vos, Florencia, en los últimos años enfocaste tu trabajo en estudiar el dolor asociado al cáncer. Uh-huh. Me gustaría que nos cuentes qué proyectos están desarrollando actualmente para investigar la neurotoxicidad y el dolor que aparecen como efectos adversos del tratamiento antitumoral. Uh-huh. Y antes también que me expliques qué es la neurotoxicidad. Bien. La neurotoxicidad es el daño que generan diferentes sustancias, entre ellos algunos fármacos quimioterápicos que se usan para el tratamiento del cáncer, en el sistema nervioso. Entonces, este es un daño que se produce sobre todo a nivel de los nervios periféricos y que lo que producen es diferentes tipos de alteraciones en los pacientes, alteraciones sensitivas, motoras y autonómicas. Sensitivas es cuando el paciente, por ejemplo, pierde la sensibilidad en el sentido que luego se le dificulta alguna tarea como abrochar un botón o abrir un frasco o tomar una botella fría de la heladera. Todo ese tipo de actividades le generan dificultad o directamente dolor, por ejemplo, el contacto con un objeto frío. Y son consecuencia de este daño de los nervios periféricos. Entonces, nosotros en el laboratorio lo que estudiamos es hacemos investigación básica, investigación clínica, como recién definía Juan, investigación básica tratando de entender por qué ese daño del sistema nervioso del paciente se genera, cuáles son los mecanismos íntimos, celulares y moleculares del daño, y luego a nivel clínico entender cuáles son los factores de riesgo que favorecen que un paciente desarrolle estos efectos adversos y otro no. El objetivo final sería poder utilizar estos estudios sobre mecanismos y factores de riesgo para desarrollar mejores estrategias preventivas y terapéuticas que puedan ser aplicadas en los pacientes con cáncer. Okay. ¿Y a qué conclusiones llegaron, digamos? Bien, hemos realizado varios estudios, tanto preclínicos para estudiar mecanismos, en donde algunos de los mecanismos que hemos identificado, tal vez esto es algo muy técnico, pero procesos de activación de células del sistema inmune en el sistema nervioso, factores de estrés oxidativo, que se produce daño de proteínas, ácidos nucleicos en las células, y eso lleva a una alteración en la sensibilidad con el desarrollo de dolor, que puede ser dolor crónico y persistente en los pacientes. Y en cuanto a los estudios clínicos, realizamos los primeros estudios en Argentina y en Latinoamérica para describir la prevalencia de este efecto adverso del tratamiento antitumoral y ir identificando estos factores de riesgo que luego nos van a permitir identificar qué pacientes tienen mayor chance de desarrollar el efecto adverso y por lo tanto desarrollar algunas estrategias preventivas específicas para ellos. Ahora me gustaría que hablemos sobre las 5 líneas de investigación de la Universidad Austral que están dentro de su plan estratégico 2030.
Las 5 líneas son tecnologías aplicadas a la salud, medicina de precisión, investigación translacional y clínica, sociedad, democracia y calidad institucional, cuidado, bienestar y florecimiento humano, innovación, transformación digital y sostenibilidad. Sobre la primera línea de investigación, que es tecnologías aplicadas a la salud, me gustaría preguntarles a los dos si tuviesen que señalar una tecnología que vaya a transformar la salud en los próximos años, ¿cuál podría llegar a ser y por qué? Bueno, lo primero que me gustaría contarles es que el proceso con el que se llega a esta definición, digamos, ¿no? Este es un proceso en el que lo que hicimos fue reconocer, analizar en qué somos fuertes dentro de la universidad, en la producción o generación de conocimiento, y a la vez hacia dónde queremos apuntar toda esa capacidad que tenemos en la universidad para hacer un aporte más relevante en la sociedad. Y eso nos permitió llegar a estas 5 líneas. Obviamente, esto está vinculado en parte con la capacidad que tiene la universidad al tener un hospital, al tener una facultad de ingeniería, una carrera de ingeniería biomédica y obviamente una carrera o una facultad de ciencias biomédicas, digamos, ¿no? Entonces, con respecto a la primera línea de las tecnologías aplicadas a la salud, yo no soy un especialista, creo que Flor nos va a poder ayudar un poco más, pero por poner un ejemplo que yo conozco, porque conozco todos los proyectos de investigación que se llevan adelante en la universidad, etcétera, se puede a través de tecnologías informáticas diseñar medicamentos especialmente para determinados tipos de pacientes, o sea, es decir, hay desarrollo computacional de medicamentos que hasta hace no mucho tiempo no existía ese tipo de tecnología y puede lograr como resultado ofrecernos medicamentos que ayuden a mejorar la salud de los pacientes. Sí, tal cual, coincido. Las técnicas, sobre todo de inteligencia artificial, entre ellos, por ejemplo, el diseño computacional de fármacos o tecnologías que permitan optimizar diagnósticos, o la medicina personalizada que lleva a diseñar tratamientos específicos para cada paciente según su perfil genético y su perfil clínico. Esas son como las estrategias que han venido creciendo en los últimos años y continuarán creciendo, aplicadas a la salud con un desarrollo enorme. Y yo quisiera agregar que el ecosistema que tiene la universidad es particularmente propicio para desarrollar este tipo de líneas de investigación, digamos, ¿no? Porque la universidad, por suerte, cuenta con un hospital, cuenta con una facultad de ciencias biomédicas, cuenta con una facultad de ingeniería, con una carrera de bioingeniería. Todo ese contexto ayuda con un parque científico-tecnológico. Todo ese contexto genera podríamos decir, un entorno muy favorable para el desarrollo de este tipo de investigación. Es un ecosistema en donde está todo muy, muy vinculado y muy relacionado y se puede trabajar en conjunto. Exactamente. Es podríamos decir un entorno casi único que tenemos en nuestro contexto. Tal cual. Después, la segunda línea de investigación, que es la medicina de precisión, investigación translacional y clínica, y ahí también me interesaría que nos cuentes, digamos, hacia dónde va esta línea de investigación. Bien, esto apunta sobre todo un poco a lo que te comentaba recién, en donde lo que se busca es que los tratamientos sean personalizados para cada paciente. Entonces, ya no se quiere tratar patologías, diabetes, dolor crónico, cáncer, sino esta patología con estas características y en este paciente. Y eso es algo que podemos empezar a realizar en los últimos años gracias, por un lado, al avance de las técnicas de genómica, en donde se puede conocer bien el genoma, o sea, el ADN de cada paciente y el perfil clínico completo. Y eso asociarlo con análisis de datos, de millones de datos, de millones de pacientes, que te permiten predecir cómo va a responder a tal o cual tratamiento. Entonces, eso es lo que viene en medicina, ¿sí? El futuro, la medicina personalizada para cual este tratamiento sea el más efectivo para este paciente y con menor cantidad de efectos adversos. Ya se están haciendo, se está trabajando así. Sí, se está trabajando así en varias áreas, queda todavía mucho camino por recorrer. Hoy en día, con todo lo que nos van contando, lo que nos sucede es que tenemos mucha información, ¿no? A diferencia de otros tiempos. Hoy contamos con mucha información y también con tecnología que se puede aplicar a esa información. Bien, y después otra de las líneas que es sociedad, democracia y calidad institucional,
Quisiera que nos diga, Juan, que, a ver, en un país como Argentina, ¿cómo puede la investigación académica ayudar de verdad, digamos, a fortalecer las instituciones y la vida democrática? Bueno, la Argentina tiene una historia institucional, sobre todo del siglo XX, un poco turbulenta, vamos a decirlo. Por suerte, ya hace un tiempo, como sociedad, nos dimos cuenta que lo más conveniente para resolver los diferentes desafíos que tenemos no es acudir a mecanismos no institucionales, digamos, para la resolución de esos problemas. Y yo diría que los grandes desafíos que hoy atraviesan a estas instituciones sociales, no solamente al Estado, podríamos decir, sino a la educación, a la comunicación, etcétera, vienen de dos lados, principalmente de cómo interfiere la tecnología en estas instituciones sociales, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, un fenómeno que se está produciendo a lo largo del mundo, que es el fenómeno de la polarización política, etc. Bueno, yo creo que a través de esta línea de investigación, que la Argentina no es ajena a ninguno de estos dos problemas, digamos, se puede aportar propuestas concretas de cómo evitar una polarización que haga que las políticas públicas sean demasiado cambiantes a lo largo del tiempo, digamos, dependiendo de qué polo está gobernando el Estado. Que cada vez que aparezca un nuevo gobierno con un nuevo color, digamos, no cambiemos todas las reglas del juego y empecemos de cero. Uno de los grandes riesgos de la polarización tiene que ver con esto. Y en segundo, es decir, la incapacidad de lograr grandes consensos sobre temas centrales. Y bueno, y el otro problema es el tema de la tecnología. La tecnología atraviesa evidentemente a las relaciones humanas, al ser humano individualmente, a las relaciones humanas, a las instituciones sociales, incluso al Estado como un tipo de institución. Y bueno, creemos que todo esto hay que dar luz todavía sobre cómo la tecnología influye positivamente y negativamente en este tipo de relaciones, ¿no? Un ejemplo de un proyecto que se está desarrollando en la universidad concreto es crear criterios del uso de tecnología en menores, digamos, ¿no? Que parece una cosa sencilla, pero no hay criterios generales de uso de tecnología en menores bueno, nos parece que sí hay ya evidencia científica de cómo puede influir negativamente, pero no hay consenso todavía sobre criterios de uso de esa tecnología. Bueno, justamente ese tema ya se abordó en muchos países por los efectos negativos en los menores de edad. Exactamente. Tal cual. Y la última pregunta final, yo creo que sí, pero quiero que me digan ustedes si vale la pena investigar y si vale la pena, ¿por qué? Bueno, no sé si querés comenzar vos, Flor. Sí, sí, vale la pena investigar, digamos, a título personal. Es una actividad súper desafiante que siempre se está abriendo nuevos juegos, nuevas alternativas, nuevos caminos. Te permite trabajar en colaboración, así que es como muy enriquecedor, ¿no? Compartir con colegas las propias experiencias, conocer cómo se trabaja en otros lugares del mundo, visitar otros institutos, universidades. Y con un, digamos, fin mayor a uno mismo en este sentido de buscar que nuestros proyectos de investigación se vuelquen en una mejora concreta, en mi caso particular, en la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Esa es como la gran satisfacción. Exacto, ¿no? Sí. Bueno, a mí la verdad me resulta, por un lado, súper apasionante. Es decir, yo antes de ser vicerrector soy profesor de filosofía del derecho, soy investigador de CONICET y digamos, lo que elegí como vocación es ser profesor universitario y realmente lo vivo como algo súper apasionante. El poder tener tiempo, es decir, que ya sé que no estamos en el mejor contexto ideal, pero el tener el suficiente reconocimiento social para poder vivir, de hacerme grandes preguntas, de conocer las respuestas que otros ofrecieron, de intentar dar mi granito de arena sobre cómo responder esas preguntas, me parece algo espectacular y que, digamos, se ve que evidentemente hace mucho a lo que me gusta hacer porque lo vivo con mucha vocación y con mucha pasión, digamos. Se nota en los dos que esa pasión por el conocimiento, por la generación de ese conocimiento, por investigar, es algo intrínseco, ¿no? Está dentro. Y súper enriquecedor, porque pensemos que en realidad el principal beneficiado de poder dar respuestas, en primer lugar, es uno mismo, que tiene esos interrogantes y les quiere dar respuestas. Y después, obviamente, como dije antes, nadie quiere responderse una pregunta para esconderla debajo de un cajón, digamos, ¿no? Todo el mundo quiere socializarla, conocer qué piensan otros, cómo ese puede aporte, enriquecer a otros, exactamente, ¿no? Digamos. Ese aporte que uno puede hacer. Y qué puede ofrecer con esa respuesta a los demás, digamos.
Genial, me quedo con esto, les agradezco. Muchas gracias por la presencia y obviamente nos quedamos con muchos más interrogantes, preguntas y mucho más por saber y por conocer. Muchas gracias por la invitación.